llevaron a sacar copias ayer. Y si no, pues en el intermedio alguien corre a sacar por ahí una copia. Gracias. Son las últimas. Sí. Yo no sé si Raimundo les enseñó algo de esto, que son las metodologías que se instrumentaron para casi todos los centros de población, ¿no? Para los planes de desarrollo del año pasado. ¿Cuáles eran los niveles oficiales que uno tenía que tener para un centro de población? Ahorita enfocamos abajo. Decían, toda ciudad tendrá que tener un documento técnico operativo. De esto lo estamos familiarizados con ello, más o menos. Bueno, lo explicamos. Un documento técnico operativo, el cual exprese los procesos de planeación, que tenga muy claro cuáles van a ser sus áreas. En ese sentido, la primera tendrá que ser esa complejidad que dijimos de la recopilación de los antecedentes. Ya debe de haber por allá un diagnóstico o un pronóstico hecho con anterioridad aquí. No, hay un marco de referencia, o sea, hay algo. El país finalmente no está tan desprovisto. En algunos lugares no, hay entidades ahorita del programa de 100 ciudades en el cual no hay esta información y hay que empezar a hacerla. Y está muy complejo el asunto. Después tenemos que tener un nivel normativo en el cual establecemos la formulación de ciertas normas, identificación de los agentes, para el lenguaje agentes son las diferentes agencias, es un poco las diferentes instancias e instituciones que participan en la toma de decisiones urbanas, o puede haber desde la compañía de luz, compañía de electricidad, de gas, una cantidad de agentes, desde el tránsito, instancias políticas, etc. Y hacer un primer análisis de las compatibilidades para generar estas primeras normas. Una vez tenidas las normas, buscaremos una problemática de estrategia. Una estrategia en la cual pasamos al esquema que teníamos en el pizarrón, ¿no? ¿Cuáles alternativas quiere usted seleccionar aquí? En la estrategia general, para poder evaluar, necesitamos un grupo de alternativas. Esto es bastante bueno porque ya nos está funcionando con una toma de decisiones lineal. Si ya se están pidiendo alternativas y eso no está mal. Y ahí buscamos algunos lineamientos de establecimiento de programas. O sea, las alternativas tendrán que ser evaluadas a través de una serie de programaciones. O sea, programas, están hablando aquí de programas específicos de acciones de obras, ¿no? O sea, montos directamente de necesidades. Aquí ya entra un primer anexo en el cual habrá ciertos planes parciales y ciertos proyectos específicos, porque para poder hacer esta alternativa y esos programas, usted está pensando ya en una necesidad de la ciudad. Gracias. En una necesidad propia de la ciudad. Después tenemos que, problema grave, hacer una corresponsabilidad sectorial para poder hacer operativos esos programas. Hay que avisarle a todas las agencias que vamos a tomar la decisión. O hay que avisarle a cuántas instancias tiene usted que necesitan avisar para poder peatonalizar el centro, por ejemplo. No, es una labor de coordinación de muchos. Ya no digan de los comerciantes que están ahí, ¿no? De a qué hora levantamos el piso, qué problemas con la compañía de agua, qué vamos a hacer con la compañía de luz, cuándo movemos los postes, en qué momento suministramos el piso, paramos la calle por donde hacemos alternas la circulación del centro. O sea, son problemas muy complejos cuando uno decide por allá, en antecedente, a nivel reflexivo. En León, Guanajuato les funcionó muy bien este programa de cerrar las calles. Bueno, sí, pues Cuernavaca tiene otra problemática, no lo vamos a poder hacer tan rápido. No hay alternativas viales. Eso es grave, ¿no? O sea, no tenemos por dónde sacar a la gente si decidimos cerrar
la plaza, ¿no? Cuando decidieron cerrar la calle que estaba frente al Palacio de Gobierno, al menos tenían los dos circuitos de la plaza pública y de la plaza del kiosco, bueno, pues uno funcionaba ahí más o menos, ¿no? Pero cuando cerraron, yo creo que obligaron a hacer este 8 gigantesco, que a veces es como muy complejo, y que pues en días yo creo que graves, ahí están parados esperando que se muevan los coches, ¿no? No hubo otra alternativa a ese planteamiento, ¿no? Ahora ya veo que ciertas alternativas del no estacionarse, ya los restaurantes de ahí ante la pérdida ya tienen una cosa que se vale parking. Entonces puedes llegar tu coche y te bajas y te lo estacionas. Porque si no, yo creo que nadie, ya los de la plaza nadie se paraba, no por el estacionamiento directamente. Si iban a Samos o mejor al Vips, que estaba allá abajo por la avenida, por el estacionamiento te echaba de maravilla, ¿no? Entonces, en ese sentido, los proyectos tienen que estar muy bien evaluados ante esas alternativas y esa programación, porque este nivel estratégico es un nivel de toma de decisiones económicas y de suministro y de pedir recursos, ¿no? Después, avisar a todas las instancias corresponsables para poder instrumentar y reglamentar. A lo mejor el nivel instrumental, pues hombre, en este ejemplo que les doy de la peatonalización, pues hay una serie de reglamentos que los políticos pueden mover, porque abajo de esa calle hay un registro de toda la colonia, porque pasa un ducto de agua gigantesco, porque le escarbamos tantito y salió la mandíbula de Blanco Ortiz y el INA nos paró la obra. No, verdaderamente, como en el centro, ¿no? Entonces nos encontramos pirámides cuando hicimos escarbar medio metro, porque al medio metro nos salió agua, en el caso de la Ciudad de México, en fin, ¿no? Habrá después de tener esto, de todas estas ideas de planificación, poder entrar en documentos directamente de información, y directamente de, bueno, si puedo enfocar un poquito, y directamente de documentos correlacionados a jurídicamente cómo atacar ese problema. Entonces yo no sé si en este curso vayan a venir aquí juristas y abogados y licenciados, los cuales tienen que establecer la ley, ¿no? La ley de actuación tendrá que, ya lo vieron ustedes, ¿no? Pero para estos efectos, toda ley puede ser peligrosísima si los niveles precisamente de normas, aquellos objetivos y metas aprobadas, y los niveles estratégicos, tienen que estar muy bien fundamentados para entregárselo nada más en este caso supongamos que es un notario que da fe, atestigua y entonces revisa si la Constitución y sus diferentes artículos pueden hacer uno eso. Y entonces el siguiente pie informativo para ustedes pues ya no es el de ayer, que fue directamente relacionado al espacio físico y a la problemática de las actividades de la ciudad. No, ese problema es legal, ¿no? Entonces, el otro documento importante para la planificación urbana es un manual de este lado que tenga toda la justificación legal de las acciones, ¿no? Yo creo que ustedes en ese sentido ya tienen asesoría. Y finalmente hay que publicarlo, hay que difundirlo. Entonces necesitamos publicarlo y difundirlo para que entonces, a manera de resumen, ¿no?, haya un estudio de los antecedentes, un estudio de las normas, un estudio de las estrategias, planos acompañando las estrategias, ¿no?, y resumen de cómo van a participar las responsabilidades sectoriales y resumen de cómo se va a instrumentar. En el resumen, o sea, los que quieran leer esto tendrán que ser. Y entonces consúltese, si usted quiere, después del documento base, ¿no? La publicación resulta como importantísima porque entonces la toma de decisiones no tiene su nivel de actuación a otros sectores si no tienes un documento publicado. ¿Qué sucede con toda sinceridad? Que generalmente ya cuando llega el documento publicado se acaban los recursos. Ustedes vayan a solicitar una copia del plan regulador de Cuernavaca, pagada. Yo se la pago. No hay copia del plan regulador. Un plano de astral, no, está difícil. Un plano es que no hay recursos para precisamente la publicación y la difusión. Por eso ciertos planos que presentaba la Setenal antigua y estos que se habían hecho vía satélite y todo, ahora resultan muy importantes para poder. Este es un proceso
Digamos que ustedes, yo creo que ya se han familiarizado con él. Que bueno, luego de alguna manera tiene pues algunas otras explicaciones, digamos, más de arquitecto, ¿no? Que es lo mismo, pero convertido a niveles como si fueran bloques, ¿no? Los antecedentes tienen inicialmente también sus bases jurídicas, ¿no? En la primera fase, tienen sus bases de planificación y metodología y normas, tienen sus condicionantes, en este caso, podrían ser los niveles de objetivos políticos. Ese es el marco de referencia. ¿Cómo empezamos ¿Cómo empezamos los antecedentes? Bueno, pues con estas bases de la planificación, la política y la jurisdicción de lo que vamos a trabajar. Después pasamos a una etapa de diagnóstico y pronóstico, que digamos sería la segunda, y después una etapa normativa, ¿no? en el cual ya hay objetivos directos del plan y las metas del plan, y después la estratégica con sus cualidades de pautas de las acciones a tomar, y seguimos en la siguiente fase, que es las fases instrumentales y de corresponsabilidad, ¿no? Más o menos. O sea, seguiríamos con esta línea de la estrategia, al corresponsal, al instrumental. Aquí ya empiezan a aparecer en dónde son los proyectos ejecutivos, en dónde son los esquemas urbanos de acciones muy específicas, cuáles son los programas, estableciendo el corresponsal y el instrumental, y después aquí los niveles precisamente, falta la última parte, que es la parte de la difusión. Todos los factores como tenemos que irlos estableciendo. Esto, que aparentemente es como de contador, como de ingeniero, como de ingeniero de sistemas, resulta que a veces hay que verlo así, para poder, digamos, medio entender los paquetes, porque los paquetes a veces no se entienden claramente. Dice uno, bueno, los niveles de interpretación del marco de referencia, un poco en función de qué tejido urbano lo debo yo de hacer. Si fuera el análisis de aplicar toda esta metodología a un esquema de planificación, por ejemplo, sobre elementos de diseño que estén hechos con un río que atraviesa una población dividida, son poblaciones cercanas al mar, son poblaciones arriba de montañas, son poblaciones concéntricas, son poblaciones en bajadas de cañadas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los niveles de reinterpretación precisamente de todos estos esquemas de esta metodología? ¿A dónde debemos entrar? Lo mismo, entender esta insistencia que hemos estado haciendo sobre la muy fácil transfiguración de lo que es la Tierra, la distribución de ciertas áreas de circulación y áreas de vivienda, después la lotificación de la Tierra, ¿no? Y después la tridimensionalidad de la notificación de la Tierra. De los componentes básicos, precisamente en esta estructura del patrón de crecimiento, se van dando precisamente cuando uno tiene que analizar aquella ciudad, aquel fenómeno, e imaginar cómo se notificó y a raíz de qué fue esta fondo y figura, que a lo mejor esto podrían haber sido un río, con una isla, por ejemplo. Entonces, uno tiene que hacer esta retrospectiva urbana de análisis para poder, digamos, entender la estructura del patrón.
Pero el análisis de la ciudad, de hecho, necesitan ustedes hacerlo con algunos otros elementos. Y estos son sistemas que a lo mejor también los podemos dejar que nos saquen copias. Estos sí se hacen copias hoy, ¿verdad? Muy bien. Estos son sistemas que a lo mejor no tienen nada que ver con la calidad proyectual de cada uno de los diseñadores, sino que van por otro lado. Por ejemplo, en el número A, que es el de arriba, habla de la identificación de la característica de ciudad, ¿no? Tendremos que entender perfectamente cuáles son las características más importantes que la ciudad contiene para poder hacer un plan de desarrollo. Habrá que ahí sí entender trazas, figuras y alternativas de la morfología. Pero en el B se puede organizar un poco a nivel de manchas cómo son las densidades. Podría ser un programa de muchas manchas, es decir, el centro está mucho más denso que estas pequeñas áreas, y en estos huecos mal que bien hay niveles de densidad de 60 habitantes por hectárea, de 50, etc. Pero la ciudad se puede manifestar para entenderlo, ¿no? Más o menos como manchas así. Esto habría que buscarle algún adjetivo para luego poderlo hacer en el nivel de cualquiera de esos niveles que estuvimos viendo, ya sea el normativo o el estratégico, una posibilidad de decir, bueno, ¿cómo le haríamos para poder reglamentar que esto que se ve muy obvio como mancha sea una cosa comprobable? Entonces, bueno, a ver qué instrumentar. El tercer sector habla de las circunstancias de toda ciudad de tener que definir el maldito límite. Hasta dónde crece la ciudad y hasta dónde ya no debería de crecer. O sea, en términos de invasión del espacio natural. Y entonces, pues, es un problema complejísimo, ¿no? O sea, el límite de la ciudad era la muralla. El límite de la ciudad se acababa en, pues no sé, en la fuente X. El límite de la ciudad era el arco, el acueducto. Ahora resulta que no, el límite de la ciudad tiene que irse conforme. El programa de Pinte su raya, famoso, para poder que no crece más la ciudad, bueno, pues fracasa por eso, ¿no? Entonces, los instrumentos de planificación no pueden tener delimitaciones tan violentas como esta. Y si las hay, entonces tienen que dar soluciones sustitutivas a cámbiese a vivir a otro lado. Sin embargo, la ciudad también pudiera estructurarse a través de la diferenciación de usos. Uno podría ser un croquis como muy válido, pues, la zona comercial, la zona turística, la zona del centro, el corredor de más alto comercio, alguna zona por acá era un poco el croquis de ayer, ¿no? Entonces uno podría tener otro planito. Estas, digamos, son metodologías de las últimas investigaciones urbanas, de los últimos autores de libros. Este específicamente ganó un premio el año pasado sobre otra manera de entender la ciudad, ¿no? Entonces te da tips. A lo mejor esto se transforma en el auténtico plano de uso del suelo, pero para efectos de un entendimiento muy rápido pudiera uno hacer algo parecido a eso. Como a lo mejor pudiera ser algo parecido a los valores económicos que pudiera tener en recursos cada área, ¿no? Decir, bueno, pues claro, esta zona de aquí tiene mucha lana, pues ahí ya se sabe que es Palmilla, ¿no? Pues es obvio que ahí hay lana, o es un sector que está muy dirigido a ese nivel, aunque quién sabe, podría uno decir, bueno, junto a Vistahermosa, cuando hicieron el centro comercial, pues aquí inyectaron tanto dinero que pues era lógico que cerraran el casino de la Selva. Pues sí, pues van a hacer un hotel nuevo ahí, ¿no? Un hotel nuevo con mucha inversión, porque no
entonces ya la mancha de la inversión ya afectó a todo esto, ¿no? Y entonces pues ahora se vio beneficiado al rato, pues hasta los ferrocarriles viejos que están por ahí, ¿no? Y un parque fallido que se quiso hacer, y no sé cuántas cosas. Entonces, bueno, fíjense cómo la ciudad pudiera ser así, en libras esterlinas, en yens, en rublos, ¿no? En lo que ustedes quieran, ¿no? Un programa como de abstracto de dónde nos están inyectando dinero. Entonces, pues ahí se va a plusvalizar el suelo, ¿no? También pudiera haber algunos estudios sobre cómo se van manejando los huecos, ¿no? En el plan de sombras, los huecos que se van quedando en las ciudades, dentro de las manchas totales, que son susceptibles de actuación. Les platicaba en la sesión pasada del programa de centros de manzana de la ciudad de Frontera, por allá en Coahuila, cerca de Monclova, de cómo descubrieron que los centros de manzana podían ser susceptibles de desarrollo y que pues hubo que hacer un análisis como de decir, pues aquí hay un patio, aquí hay otro patio, aquí hay otro patio, aquí hay otro patio. Hombre, pues vamos a aprovechar eso que está ahí muerto, ¿no? Y que a veces cuando vas por la calle no lo observas. Y esa es la interpretación precisamente de los planos. Tú no tengas la capacidad de diagnosticar cosas que otra gente no ve. Y entonces, pues eso es una idea de esa, ¿no? Poder tener muy claro cuando el campo, sus sembradíos, ya no permiten crecer, que no es aquella opción que podía seguir creciendo, sino cuando ya tocaste, francamente, sembradío de papa, de naranja, de flores, y entonces sí está más difícil el crecimiento, ¿no? Entonces, sí, bueno, es que esto sí produce, a lo mejor el llano no, este sí produce, ¿no? Poder tener también un esquema, imagínense, del cual hubiera un planito, que son los planitos que salen un poco de chiste a veces, y que los ha hecho el Charles y estos restaurantes, en el cual es única y exclusivamente a través de monumentos. Entonces son puros monumentos, un obelisco, una placita, una fuente de la catedral, el acueducto, el Palacio de los Deportes, la terminal de trenes. O sea, todo es un tejido urbano, ¿no? Cacarizo, y a lo mejor muy feo, pero hay una serie de monumentos de mucha claridad, ¿no? Que están condicionados con tensores, están amarradas las calles, ¿no? Entonces dicen, bueno, es un sistema de monumentos que se van estructurando unos a otros, que esa es otra manera también de entender parte de la ciudad, ¿no? Y a lo mejor después un análisis ya muy directo sobre categorías de edificios y personas. O sea, bueno, hay edificios que es un poco lo que hemos insistido, que lo hemos denominado la tipología, y es análisis parciales sobre los estudios e investigaciones de las categorías que tienen que hacer. Bueno, estas son formas diferentes que no están todavía catalogadas entre uso del suelo, que no están catalogadas entre equipamiento, que no están catalogadas en vialidad, sino que es otro lenguaje que la creatividad y la investigación pueden de una manera aportar, ¿no? ¿Tendrían alguna duda hasta ahorita en el sentido de esta insistencia en los procedimientos y las alternativas de las secuencias de toma de decisiones? Las densidades de población, normalmente las trabaja con datos de INEGI, en el caso de planeación urbana. Sí, es una fuente de recursos bastante confiable. Sí, sin embargo, hay que hacer un ploteo de sitio en el que mandas un equipo de gente. La densidad de población, si hay una buena observación, con una visita física rápida, más o menos te respetas. O sea, tú puedes ir, mandar un equipo a corroborar y traerlo y meterlo al plano. Si hay estoy hablando con un primer nivel de este proyecto, ¿no? Si hay una posibilidad después de que se requiera algo muy específico, entonces sí te vas a banco de datos. Pero generalmente las
puedes detectar, no se parece. Las puedes detectar, creo que es abajo, con cierta, las puedes detectar con cierta facilidad. Estas copias por ahí las, os hizo favor de fotocopiarlas. Marco, y luego tú te organizas para la repartición de esto, ¿verdad? ¿Sí son las de hoy? Sí, sí. Y también las de ayer, de las distribuciones estas. Sí. Podría ser interesante, antes de tomar un cafecito, estructurar alguna posibilidad de seminario para que no fuera netamente. Después debemos tener un nivel normativo en el cual establecemos la formulación de ciertas normas, identificación de los agentes, para el lenguaje agentes son las diferentes agencias, es un poco las diferentes instancias e instituciones que participan en la toma de decisiones urbanas, puede haber desde la compañía de luz, compañía de electricidad, de gas, una cantidad de agentes, desde el tránsito, instancias políticas, etc. Y hacer un primer análisis de las compatibilidades. De estas creo que no se llevaron a sacar copias ayer. Y si no, pues en el intermedio alguien corre a sacar por ahí una copia. Gracias. Son las últimas. Sí. Yo no sé si Raimundo les enseñó algo de esto para generar estas primeras normas. Una vez tenido las normas, buscaremos una problemática de estrategia. Una estrategia en la cual pasamos al esquema que teníamos en el pizarrón, ¿no? ¿Cuáles alternativas quiere usted seleccionar aquí? En la estrategia general, para poder evaluar, necesitamos un grupo de alternativas. Esto es bastante bueno porque ya nos está funcionando con una toma de decisiones lineal. Si ya se está pidiendo alternativas y eso no está mal. De ahí que son las metodologías que se instrumentaron para casi todos los centros de población, para los planes de desarrollo del año pasado. ¿Cuáles eran los niveles oficiales que uno tenía que tener para un centro de población? Ahorita enfocamos abajo. Decían, toda ciudad tendrá que tener un documento técnico operativo. De esto lo estamos familiarizados con ello, más o menos. Lo explicamos. Un documento técnico operativo, el cual exprese los procesos de planeación, que tenga muy claro cuáles van a ser sus áreas. En ese sentido, la primera tendrá que ser esa complejidad que dijimos de la recopilación de los antecedentes. Ya debe de haber por allá un diagnóstico o un pronóstico hecho con anterioridad aquí. No, hay un marco de referencia, o sea, hay algo. El país finalmente no está tan desprovisto. En algunos lugares no, no hay entidades, ahorita el programa de 100 ciudades, en el cual no hay esta información y hay que empezar a hacerla. Y está muy complejo el asunto.